Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito donde desentrañamos todos los secretos, chismes y curiosidades de vuestras estrellas preferidas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas en la web durante meses y que por fin, parece que tenemos más detalles, el regalo de Demet que según se rumorea, le cambió la vida a Can Yaman. Sí, lo habéis oído bien. Vamos a bucear en la historia de esta supuesta dádiva, a analizar las pistas, a escuchar los rumores y por supuesto, a teorizar un poquito, porque a quien no le gusta una buena teoría sobre Can y Demet. Antes de que nos metamos de lleno en este drama digno de una telenovela, como siempre, os recuerdo que no os olvidéis de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para que no os perdáis ni un solo vídeo y por supuesto, dejadnos vuestros comentarios al final, porque nos encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis de todo este culebrón. Así que preparad vuestras palomitas que esto empieza ya. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, como todos sabemos, fue una auténtica montaña rusa. Desde que saltó la chispa en el rodaje de Erkenci Pájaro Madrugador, la serie que los catapultó a la fama internacional, el mundo entero estuvo pendiente de cada uno de sus movimientos. La química en pantalla era innegable, la conexión evidente y claro, los fans, ávidos de romance, fantasearon con que su amor trascendiera la ficción. Y bueno, al principio parece que sus deseos se hicieron realidad. Los vimos juntos, felices, enamorados, al menos desde la perspectiva que nos dejaban ver. Besos robados en sets de grabación, miradas cómplices en entrevistas, salidas nocturnas que alimentaban la imaginación de sus seguidores. El Candem, como cariñosamente los bautizó su fervorosa legión de fans, se había convertido en la pareja del momento. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la burbuja de felicidad no duró para siempre. Los rumores de crisis empezaron a circular, las fotos juntos se hicieron más escasas, las declaraciones más ambiguas, hasta que finalmente la confirmación, Can y Demet habían roto. Una noticia que devastó a muchos fans que veían en ellos la pareja perfecta. Recuerdo las noches en vela leyendo comentarios en foros, teorías conspirativas sobre quién había tenido la culpa, análisis exhaustivos de cada gesto y palabra de ambos en sus apariciones públicas. Fue un auténtico drama, como si se tratara del final de nuestra propia telenovela. Pero a pesar de la ruptura, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo. Y es que a lo largo de los años han surgido numerosas informaciones, a menudo contradictorias, sobre su relación. Que si se siguen viendo a escondidas, que si se odian a muerte, que si se tienen un cariño especial. Un sinfín de especulaciones que mantienen viva la llama de la curiosidad. La estrategia perfecta para mantenernos enganchados, ¿no creéis? Al fin y al cabo el misterio vende y la historia de Can y Demet es un auténtico enigma. Y es aquí donde entra en juego el famoso regalo de Demet. Un regalo que según algunas fuentes tuvo un impacto significativo en la vida de Can. Un regalo que le cambió la perspectiva, un regalo que incluso podría haber influido en sus decisiones profesionales y personales. Pero, ¿de qué regalo estamos hablando exactamente? ¿Fue algo tangible, un objeto material con un valor sentimental? ¿O fue algo más intangible, una revelación, un consejo, una experiencia que marcó un antes y un después en la vida de Can? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la verdad es que no hay una confirmación oficial sobre la naturaleza de este regalo. Hay varias teorías que circulan por internet, cada una más rocambolesca que la anterior. La más popular y quizás la más romántica, es que Demet le regaló a Can una edición especial de un libro que significaba mucho para ambos. Un libro que quizás compartieron durante el rodaje de Erkenci, un libro que representaba sus sueños, sus aspiraciones, su conexión. Imaginen la escena, Can y Demet, acurrucados en un rincón del set, compartiendo un libro lleno de poesía y reflexiones sobre el amor y la vida. Un momento de intimidad que solo ellos dos conocían, un secreto compartido que les unía más allá de la pantalla. Se dice que este libro contenía pasajes subrayados por Demet, frases que la inspiraban, reflexiones sobre la vida y el amor, y que Can, al leerlo, se dio cuenta de muchas cosas, de la importancia de perseguir sus pasiones, de valorar las relaciones significativas, de no tener miedo a tomar riesgos. Algunos incluso afirman que este libro fue el detonante para que Can decidiera dejar Turquía y probar suerte en Italia, buscando nuevos horizontes y desafíos profesionales. Quizás entre las páginas de ese libro Can encontró la valentía para dar el salto, para dejar atrás la comodidad y la fama en su país natal y aventurarse en lo desconocido. Una decisión a riesgo.
hada, pero que a la vista de los resultados, parece haber sido la correcta. Otra teoría, un poco más pragmática, sugiere que el regalo de Demet fue algo más material, algo que le ayudó a Khan a impulsar su carrera. Se habla de que Demet, consciente del talento de Khan y de su potencial como actor, le regaló un curso intensivo de actuación con un prestigioso profesor italiano. Un curso que le permitió perfeccionar su técnica, aprender un nuevo idioma y abrirse camino en el competitivo mundo del espectáculo italiano. Esta teoría tiene mucho sentido, si lo pensamos bien. Demet, siendo una actriz consumada y con una gran visión de futuro, podría haber visto en Khan un talento en bruto, un diamante que necesitaba ser pulido. Y qué mejor manera de hacerlo que brindándole la oportunidad de formarse con los mejores. Esta teoría tiene cierto sentido, ya que sabemos que Khan Yaman siempre ha sido un actor muy dedicado y que se ha esforzado mucho por mejorar sus habilidades. Además, su éxito en Italia es innegable, lo que sugiere que quizás sí hubo una preparación previa, un impulso inicial que le ayudó a destacar. Imaginen a Khan en una sala de ensayo en Italia, trabajando arduamente en su dicción, en su expresión corporal, en su capacidad para transmitir emociones. Un esfuerzo constante que sin duda ha dado sus frutos. Y luego está la teoría más controvertida, la que habla de un regalo que no fue tangible, sino más bien un consejo, una revelación. Se dice que Demet, durante una conversación sincera y profunda, le abrió los ojos a Khan sobre ciertos aspectos de su personalidad, sobre sus inseguridades, sobre sus miedos. Le hizo ver que estaba reprimiendo su verdadero yo, que estaba viviendo una vida que no era auténtica y que necesitaba cambiar para ser feliz. Esta teoría es la que más me gusta, sinceramente. Porque habla de una conexión profunda, de una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Demet, con su intuición femenina y su capacidad para conectar con las emociones de los demás, podría haber sido la persona que le ayudó a Khan a encontrarse a sí mismo. Según esta teoría, Demet le animó a Khan a ser más honesto consigo mismo, a expresar sus sentimientos sin miedo al que dirán, a dejar de complacer a los demás y a centrarse en lo que realmente le importaba. Un consejo que al parecer, caló hondo en Khan y que le llevó a tomar decisiones importantes en su vida, como romper con ciertos compromisos profesionales que no le llenaban o alejarse de personas tóxicas que le impedían crecer. Imaginen la escena, Khan y Demet sentados en un café, conversando durante horas sobre sus sueños, sus miedos, sus aspiraciones. Una conversación que cambiaría la vida de Khan para siempre. Pero, ¿y si el regalo fue una combinación de todo esto? ¿Y si Demet le regaló a Khan el libro, el curso de actuación y, lo más importante, la valentía para ser él mismo? Creo que esta es la teoría más probable, la que mejor encaja con la personalidad de ambos y con la evolución de Khan a lo largo de los años. Demet, como una musa inspiradora, le brindó a Khan las herramientas necesarias para florecer, para convertirse en la persona que siempre estuvo destinado a ser. Sea cual sea la verdad detrás de este misterioso regalo, lo cierto es que la vida de Khan Yaman dio un giro radical después de su relación con Demet Özdemir. Se mudó a Italia, aprendió un nuevo idioma, protagonizó series de éxito, se convirtió en un ídolo de masas y, en definitiva, reinventó su carrera. ¿Fue el regalo de Demet el detonante de este cambio? Nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Khan y Demet fue un punto de inflexión en la vida de ambos. Una relación que, a pesar de haber terminado, sigue generando expectación y alimentando la imaginación de sus fans. Y ahora, después de esta inmersión profunda en el universo Khandem, como les gusta llamarlos a sus fans, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué creéis que le regaló Demet a Khan? ¿Cuál de estas teorías os parece más plausible? ¿Creéis que este regalo realmente le cambió la vida a Khan o simplemente es una coincidencia? Dejad vuestros comentarios abajo, que estoy deseando leer vuestras teorías y opiniones. ¿Tenéis alguna otra teoría que no hayamos mencionado? Compartidla con nosotros. En resumen, hoy hemos explorado el misterioso regalo de Demet que, según los rumores, tuvo un impacto significativo en la vida de Khan Yaman. Hemos analizado varias teorías, desde un libro inspirador hasta un curso de actuación y un consejo revelador. Aunque no podemos confirmar la verdad detrás de este regalo, es evidente que la relación entre Khan y Demet fue un punto de inflexión en la vida de ambos. Una relación que, a pesar de haber terminado, sigue siendo objeto de fascinación y especulación. Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Y ahora, antes de despedirme, os recuerdo que si os ha
Gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos fans de Can y Demet y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Y como siempre, dejad vuestros comentarios abajo que me encanta leeros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que viva el Candem. Adiós.